a una congresista de la República, precisamente de Fuerza Popular, ¿no? Para preguntar, por ejemplo, ¿quién fue la persona que propuso al señor José Klimper, Pepe Klimper, para el cargo que ahora causa polémica? Estamos esta noche, para los siguientes minutos, con Úrsula Letona, aquí en Redes y Poder. Úrsula, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. La pregunta no te incomoda. Imagino que la debes tener más o menos como para comentarla. ¿Quién fue, no vamos a decir quién es el responsable, pero quién es la persona que tuvo, digamos, la idea de llevar adelante a los candidatos que han sido presentados y finalmente elegidos por Fuerza Popular? Bueno, la candidatura de José Klimper y de Elmer Cuba recayó en mi persona. Yo hice la presentación en el Comité Ejecutivo Nacional del partido el lunes previo al pleno, y lo hice en mi calidad también de coordinadora del plan de gobierno. He trabajado con ambos, tanto con Elmer en la parte económica como con Pepe en los temas transversales. Y lo hice en el convencimiento de que ambos tienen las calidades profesionales, académicas y desde luego la idoneidad moral para asumir este cargo. La cuestión sobre el señor Pepe Klimper tiene que ver con su condición y calidad de secretario general del partido de Fuerza Popular. Una, y la segunda, en el tema de la investigación en la cual está inmerso por este asunto de los audios en la campaña que terminó. Mire, efectivamente, yo creo que hay una serie de observaciones respecto a las cuales creo que no es necesario que me pronuncie, pero sí me voy a referir a estas dos que tú has señalado correctamente. La primera, referida a su vinculación política con nuestro partido, y ahí nuevamente yo quisiera recordarle a toda la ciudadanía, a tus espectadores del día de hoy, que de los 5 candidatos, la propuesta del Frente Amplio, que era el señor Campodónico, ha sido candidato en la lista al Congreso del Frente Amplio, ha sido parte del equipo económico del Frente Amplio y además ha sido director de Petroperú en el gobierno del presidente Ollanta-Humala, y con serios cuestionamientos por el proyecto de la refinería de Talara. Entonces, hoy vemos un doble rasero a efectos de cuestionar a los candidatos. Se dice que el señor Klimper tendría vinculación con vinculación política, es obvio, es nuestro secretario general, pero él ya fue miembro del BCR siendo parte del partido político Fuerza Popular. El señor Campodónico tiene una vinculación política y sin embargo en ese momento los congresistas del Frente Amplio no hicieron ninguna observación. Entonces sí, nuevamente vemos esta vara poco distinta al momento de cuestionar a sus candidatos respecto de los que presenta, en este caso, Fuerza Popular. En el caso del Elmer Cuba también el cuestionamiento va orientado a que, como ha sido parte del equipo económico y como trabaja en una consultora reconocida, él podría tener una falta ética, una carencia de idoneidad moral. Yo quiero recordarles, y bien lo ha dicho el señor Julio Velarde, las cualidades personales de Elmer Cuba. O sea, es una persona reconocida en el ámbito, tiene muchísimos años de experiencia y creo que su idoneidad moral está debidamente sustentada. Entonces, creo que hay que ser objetivos al momento de calificar. Estas dos personas son profesionales de primer nivel y tienen todo nuestro respaldo y confiamos en ellos, y por eso el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido les ha ratificado la confianza y nuestra presidenta ha hecho la presentación a la bancada para la votación correspondiente, donde han obtenido la unanimidad al momento de la selección de nuestros candidatos. Bueno, hay cuestionamientos igual, hay una marcha que se está organizando para la próxima semana, hay un pedido de una bancada el día de hoy para que se vuelva a hacer la votación, vuelva a abrirse un debate sobre el tema, pero yo me pregunto si acaso el fujimorismo no perdió una oportunidad, es decir, si en esta circunstancia, de estas dos propuestas que has hecho tú, como tú bien señalas, Úrsula, también pudo ser la oportunidad para más bien presentar, por ejemplo, dos cuadros jóvenes, economistas independientes, que pudieran haber dado una sensación o un mensaje hacia la opinión pública de absoluta independencia de
precisamente este ente que es técnicamente tan importante. Hubiera sido, no ha sido ya, tomaron ustedes una decisión, pero hubiera sido una interesante propuesta de Fuerza Popular. Mire, Alfonso, nosotros creemos que ambos tienen la independencia garantizada. El BCR, como lo ha señalado el señor Velarde, es un ente netamente técnico que ve la política monetaria, no hace política partidaria. Entonces, en realidad, creo que ya hay bastantes casos con antelación de personas que han tenido vinculación con partidos políticos, el caso de Abel Salinas, el caso del propio señor Julio Velarde con el PPC, etcétera, etcétera, en los cuales la independencia de este ente técnico ha sido garantizada. Fue uno de los temas que conversamos y creemos efectivamente, confiamos en que la independencia de ellos al momento de ejercer su labor está garantizada. No hay ninguna vinculación política con las funciones que realiza el BCR y en ese sentido creemos que no hay incompatibilidades. Hablemos un poco del Congreso. Han pasado 100 días del Ejecutivo, pero también han pasado ese más que de tiempo para el Legislativo. Y ustedes están, bueno, en el ojo de la opinión pública porque la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿qué cosa ha hecho el Congreso de la República? Y en Fuerza Popular recae como mayoría una buena parte de esa responsabilidad. Bueno, si yo te tuviera que preguntar, y nos ve el público de Redes y Poder tan amablemente, ¿cuál es el principal tema que ustedes han logrado desarrollar hasta este momento en el Congreso Naranja? ¿Qué podríamos tener como respuesta? Yo creo que el principal tema que hemos impregnado ha sido una política de austeridad en el Congreso, de tratar de disminuir significativamente los gastos, eso es en la parte administrativa. Luego de eso hemos sentado un talante democrático desde la elección de las comisiones hasta la asignación de los miembros. Recordemos, y les pido a tus televidentes que me ayuden, en los gobiernos anteriores, cuando una fuerza política era mayoría, esta elegía las comisiones que prácticamente le correspondían. O sea, no había ningún debate, no había ningún consenso. La fuerza política que ejercía mayoría escogía sus comisiones. En esta oportunidad, Fuerza Popular dio una lección clara de la generación, de la necesidad de generar consensos y abrimos la cancha. Sorteamos, empezamos primero con una primera rueda donde escogía cada partido político las comisiones y así tenemos el resultado que, por ejemplo, Frente Amplio pudo tener comisiones importantes, Acción Popular y las otras fuerzas políticas para garantizar un equilibrio. Otro tema importante, por ejemplo, es la Comisión de Ética, donde históricamente el grupo mayoritario tenía también mayoría al interior. En esta oportunidad Fuerza Popular cedió y nosotros no tenemos la mayoría en la Comisión de Ética, pese a ser la principal fuerza política del Congreso. Y eso también es histórico. En el Congreso nunca antes había sucedido que una fuerza que tenía la mayoría ceda la conformación de la Comisión de Ética, porque muchas veces se ha usado políticamente. Hoy nosotros no somos mayoría en la Comisión de Ética, ejercemos la presidencia, pero las decisiones se toman en forma colegiada y voto por voto. Y respecto a la función legislativa, Alfonso, si me permites, tenemos, por ejemplo, que nosotros hemos aprobado la ley de institutos. La ley de institutos que en el gobierno del presidente Ollanta se observó y se hizo una serie de cuestionamientos, incluso el día de la votación del Pleno, donde, por ejemplo, el congresista Lescano pedía más tiempo, y esto es un tema que viene hace 3 años, y que fue visto en comisión, y por insistencia de Luz Salgado fue que finalmente pudimos debatir esta ley y se aprobó. ¿Qué significa la ley de institutos? Para todos nuestros chicos, jóvenes que hoy están en un instituto, puedan convalidar los créditos y puedan acceder o a la universidad sin la necesidad de pasar por una convalidación engorrosa, sino que valen los mismos y además puedan acceder a una maestría o estudios de posgrado. Esto es importantísimo en un país que se dice necesita tecnificarse. Otro tema que consideramos importante es la ley de fortalecimiento de los partidos políticos, que la mal llamada ley contra el transfugismo. Creemos que ha sido una iniciativa multipartidaria que se ha trabajado bastante bien y que ha podido ser aprobada. Finalmente, hace unos días también hemos aprobado una ley que permite modificaciones presupuestales para asignar mayores recursos a los municipios que tienen o que perciben menos recursos del Foncomún.
Y así estas medidas legislativas que relato han sido a propuesta de Fuerza Popular y las estamos aprobando para que la población se dé cuenta que estamos atentos a los problemas. Y hoy también quisiera comentar la ley del IGB justo. La ley del IGB justo es una ley que las MIPES nos las pidieron en campaña y que nosotros recogimos la propuesta de las MIPES. Keiko Fujimori, luego de miles de reuniones con los microempresarios, pudo perfeccionar la propuesta y la llevamos al Plan Perú. Y las MIPES hoy piden la aprobación del IGB justo, se dio en el Congreso, y sin embargo el Ejecutivo, a través de la señora Mercedes Arauz, se opone y quiere continuar con un IGB injusto. Se ha alegado, Alfonso, muchísimas mentiras respecto a esta propuesta. ¿Cuál es exactamente la propuesta de Fuerza Popular y en qué, digamos, difiere de lo que quiere el gobierno? El gobierno, por ejemplo, planteó la propuesta de reducir 3 puntos porcentuales del IGB progresivamente. Este año... 17 para... no, perdón, iba a bajar un punto el 17 y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Nosotros estamos... Eso impacta... Cada punto del IGB es más o menos 3.000 millones de soles. En el caso del IGB justo, que propone retrasar 90 días el pago para que ese microempresario que que emite una factura, postergue el pago del IGB que corresponde a esa factura, a ese medio de pago, y pueda tener un tiempo de alivio hasta que efectivamente se le pague. Ese respiro que le damos a los microempresarios cuesta 0 para el Estado peruano. Simplemente se posterga 90 días. Y no es una exoneración, igual lo tienen que pagar. No se está dando una amnistía como se propuso a las grandes empresas, sino es un periodo de respiro para que estos 7 de cada 10 peruanos que son microempresarios encuentren en el Estado y en la SUNAT un aliado al momento de sobrevivir a las labores que realiza. Y sin embargo, se ha alegado que esto tendría un impacto significativo en la caja fiscal, lo cual es falso. Como lo estoy señalando, esto simplemente va a ser un retraso. El costo financiero, si hablamos de la posibilidad de un endeudamiento o una prórroga por parte del Estado, es más o menos de 50 millones, con lo cual en cualquier caso es menor al impacto de la reducción del IGB. Entonces queremos a la SUNAT que se ponga a trabajar, que recaude, pero no que se perjudique a los microempresarios. Nuevamente, las micro y pequeñas empresas nos piden a gritos que los ayudemos, que posterguemos el pago del IGB, y sin embargo la señora Mercedes Arauz está pidiendo que esta propuesta sea denegada y se mantenga el IGB injusto. ¿Has tenido un pequeño entredicho virtual con la señora segunda vicepresidenta de la República? Hemos visto unos tweets en los últimos días que se referían a que tú habías sido colaboradora de ella y tú respondías y ella contestaba y se produjo una situación de cierta tensión en las redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? En realidad todo se origina por una aseveración que realiza la señora Arauz en relación a la sensibilidad política que podría haber originado la designación de José Klimper en el BCR. Ella señala que es políticamente sensible tener una persona con una investigación en el BCR. Entonces, ante esa aseveración, yo le pregunté a la señora Arauz si no era políticamente sensible tener una vicepresidenta de la República investigada por los lamentables sucesos de Bagua. Ante ello, ella me contestó que esto era incierto, que esto no era cierto, y que yo había sido su asesora. Y yo fui su asesora, efectivamente, pero no en el MINCETUR, que es donde el congresista Lombardi acusa a la ministra Arauz de MINCETUR como responsable política de la tragedia de Bagua al no querer retroceder en la implementación del TLC y explicarlo en mejor manera. Entonces yo le aclaré que esa no era la situación correcta, que yo había sido su asesora en MINCETUR, y ella elude el debate alegando una amistad. Finalmente, Alfonso, la amistad, cuando se trata de anteponer la verdad y los intereses del país, debe ser dejada de lado. Y la amistad no puede significar que uno escoge el momento en que insulta a un amigo o que insulta en campaña a las personas que dicen ser sus amigas y luego no pasó nada. Yo creo que la actitud de la señora Arauz no solamente es políticamente sensible,
sino que además es contradictoria. ¿La amistad entre tú, Úrsula, y la señora Mercedes Arauz ya no existe? Yo creo que no existe. Yo creo que la señora Arauz sobrepasó cualquier límite. A mí me sorprendió muchísimo, y lo dije, verla aplaudiendo al congresista Paza mientras él nos insultaba y nos señalaba como una bancada corrupta y con genes de corrupción, y ella aplaudiendo calurosamente con el congresista Bruce. Yo creo que cuando hay amistad, yo no puedo aplaudir a una persona que insulta a un amigo. Entonces creo que su valoración respecto a lo que es la amistad no es la misma que tengo yo. Yo tengo una valoración distinta, y cuando creo que un amigo está en un error, o cuando creo que un amigo está cometiendo un acto que es contrario a lo que yo creo justo, a lo que creo honesto, se lo digo frontalmente, y si puedo ayudarlo a reconocer ese error, lo voy a hacer. Pero la verdad es ante las cámaras y detrás de las cámaras. Estamos a 90 y pico días del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo es que aprecia Fuerza Popular lo que ha sido esta primera parte, digamos, espacio de tiempo del partido de PPK en el gobierno? Yo he visto un partido bastante débil. La bancada es poco cohesionada. Vemos constantes contradicciones entre ellos, poca alineación con el líder, y en realidad no veo al presidente Kuczynski ejerciendo liderazgo sobre esta bancada. Hemos visto en reiteradas oportunidades que él marca la línea, y sin embargo los congresistas hacen incluso todo lo contrario. Entonces creo que falta una cohesión entre el Ejecutivo y su bancada para poder armonizar y defender las iniciativas que como Poder Ejecutivo presente. Y segundo, creo que las prioridades del Ejecutivo difieren mucho de los problemas que tiene el país. Lo hemos visto en las facultades delegadas, en la solicitud, que estaban referidos a otros temas distintos de los que nosotros consideramos urgentes, y lo hemos visto también en los 100 días, en este balance de los 100 días o los 90 y tantos días que hizo el presidente Kuczynski, donde, por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, que es un tema que nos aqueja a todos los peruanos, la gran novedad era que habían podido interconectar la base de datos policial con la de Serenazgo. O sea, creo que no es una medida que refleje el sentido de urgencia que nosotros tenemos. Eso, el tema de seguridad ciudadana va más allá, o en el tema de salud, que nos golpea día a día con muertes, con falta de medicamentos, donde el gran avance era que íbamos a incrementar el número de vacunas para el papiloma humano y para la fiebre amarilla. Creo que esas acciones no reflejan un gobierno que actúa consecuentemente con lo que vino diciendo en la campaña, y sobre todo no actúa escuchando al pueblo y sus necesidades urgentes. Lo ocurrido con el asesor Carlos Moreno ha sido, según el presidente Pedro Pablo Kuczynski, el motivo por el cual se han acelerado una serie de medidas anticorrupción que tienen que ver, por ejemplo, con esta comisión de integridad. ¿Ustedes cómo evalúan esta situación de esta comisión de integridad y qué esperan de la misma? Yo en realidad creo que la Comisión de Integridad está duplicando esfuerzos. Personalmente me hubiera gustado muchísimo ver al presidente de la República, como lo señaló su plan de gobierno, empoderar a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la CAN, que es el espacio natural para discutir política pública vinculada a temas anticorrupción. La Comisión de Integridad busca copiar un modelo que se ha utilizado en algunos países de la región, pero, por ejemplo, en el caso del presidente, el señor Vega, no tiene la expertise ni los conocimientos vinculados al tema anticorrupción. Los últimos 7 años y los últimos 15 trabajó en la Defensoría del Pueblo. Entonces, yo sí creo que no se están respetando la institucionalidad de lo que existe. Vamos a crear una tercera instancia para luchar contra la corrupción, y ahí creo que los esfuerzos se disminuyen, se distancian, cuando lo que hay que hacer es articular esos esfuerzos y empoderar a la CAN, donde ya participan todos los actores. Entonces yo he escuchado
Luego, ya de unos días de creada, el señor Vega decir que va a convocar a la CAM para que expliquen las iniciativas. Creo que es una buena medida este viro que ha dado la comisión a escuchar a la CAM como el espacio ideal y a ponderar su trabajo. Es una comisión que viene trabajando hace muchísimos años y que hasta el día de hoy no ha sido empoderado, no se le ha dado las uñas ni los dientes para que pueda ejercer su labor adecuadamente. La semana pasada hemos visto una encuesta nacional que muestra al presidente de la República con una caída importante de casi 10 puntos en la aprobación de su gestión presidencial. Esto, según la lectura política que ustedes tienen en el Frente, en Fuerza Popular, ¿a qué se debe? Yo creo que principalmente se debe al tema de sus asesores, pero también creo que esta carencia de liderazgo a la que me refería, esta desconexión que hay con su bancada y esta falta de cohesión que se evidencia en el Partido de Peruanos por el Cambio le está pasando la factura. El tema de las bambas ha sido una experiencia dolorosa, donde hemos tenido una vez más la muerte de otro peruano, la pérdida de otra vida de un peruano, cuando este tema se conocía desde la campaña y son aspectos netamente de destrave. Ha habido compromisos que se han encontrado trabados y vemos que la designación de la persona responsable de la Oficina de Conflictos ha demorado 2 meses. Entonces, nuevamente veo que el sentido de urgencia, el sentido del apuro, de solucionar los problemas graves que hay en el país, como es el caso de las bambas, por su impacto económico, pero también por el impacto social que tiene en Apurímac, creo que es uno de los temas que se debieron abordar desde el día 1 de gobierno, desde el día siguiente que se ganaron las elecciones, para poder justamente prevenir estos hechos lamentables que hoy nos causan dolor, ¿no? El exministro Segura salió hace unas horas a señalar que el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía estaban haciendo uso de cifras falsas y la señora Heredia ha salido hace minutos para decir y respaldar a su exministro Alonso Segura. Bueno, Zabala ha dicho que él no ha maquillado las cifras y que él ha leído las cifras y que las cifras son correctas. Estamos en realidad frente a una situación bastante compleja en el tema económico. ¿Cómo ves esta aparición en el escenario político nuevamente de los exministros del humanismo capitaneados por la señora Nadine Heredia? Bueno, evidencia que quien mandaba en Palacio era la señora Nadine Heredia y que finalmente ellos eran sus ministros. Me hubiera gustado ver al expresidente Ollanta explicando las cifras como lo haría cualquier presidente de la República o expresidente de la República. En segundo, me preocupa muchísimo porque el presidente del Consejo de Ministros, el día que fue a hacer el sustento del voto de confianza, necesitó que las bancadas le exijamos que nos señale cómo había encontrado el país, porque él no tenía ese análisis o no lo quería decir. Cuando ya las varias bancadas le hicimos la acotación de que tenía que explicar cómo recibía el país, ahí recién han empezado a salir estos hallazgos que ya muchos analistas económicos habían evidenciado. El déficit fiscal se ha incrementado, hemos seguido creciendo en endeudamiento y sin embargo en gasto corriente también. Entonces tenemos 3 detonantes para una crisis económica que hoy sufrimos y que ha pretendido ser maquillada con algunos aspectos que hoy se están desvirtuando. Vamos a hacer una pausa comercial, Úrsula, y quisiéramos preguntarte algo que nos dicen con insistencia en las redes sociales. ¿Dónde está Keiko? Pero con esa respuesta esperamos regresar, amigos, después de una breve pausa comercial aquí en Redes y Poder. Permiso.